Bueno, hoy empezamos entonces con el capítulo 7. Bueno, aquí va a hablar un poco, parezco, de cómo la ciencia materialista a lo largo de la historia ha buscado racionalizar las experiencias cercanas a la muerte y fenómenos similares de muchas maneras, desde alucinaciones, problemas psiquiátricos, que pues porque el cerebro ya está en fase terminal, etcétera. Pero bueno, actualmente el que se volvió más famoso y lo siguen citando, aunque no tiene muchos fundamentos, pues bueno, nos dice que las experiencias cercanas a la muerte y estas experiencias extracorpóreas, extrasensoriales, son o están conectados con picos, estallidos o oleadas de actividad eléctrica en el cerebro de las personas moribundas. Y pues bueno, esto primero me pareció interesante porque pues esto fue hecho con ratones prácticamente, ¿no? Y pues bueno, un ratón no es igual a un ser humano, pero bueno, lo tomaron como pues una buena hipótesis y la agarran pues como una de las justificaciones principales para este tipo de fenómenos ahora, ¿no? Pero bueno, también hay estudios que contradicen esta hipótesis y nos dicen que estos así llamados estallidos o picos de actividad son muy rápidos y en áreas del cerebro diminutas, ¿no? Tan diminutas que no pueden ser detectadas por un electroencefalograma estándar, ¿no? Es decir, que son demasiado rápidos y pequeños estos picos y no podrían estar conectados a una experiencia tan rica como las experiencias cercanas a la muerte o fenómenos similares. También más recientemente, el neurocientífico Sam Parnia supervisó una serie de experimentos en los que midió la actividad cerebral en pacientes humanos sometidos a reanimación cardiopulmonar tras un fallo cardíaco y no encontraron, bueno, eso es uno, hay varios que cita el libro, pero bueno, la conclusión es la misma, no se encontró ninguna asociación entre esta actividad cerebral explosiva o picos de actividad en las ondas cerebrales y la actividad consciente. Es decir, bueno, aquellos pacientes que tuvieron experiencias cercanas a la muerte realmente no mostraron los picos de actividad en las ondas cerebrales y aquellos que sí mostraron esos picos no informaron de experiencias cercanas a la muerte. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Lo único que han demostrado los estudios, que bueno, se lo achacan todo al cerebro o a estos picos, es que bueno, en algunos pacientes hay actividad eléctrica continuada en el cerebro eh, que se produce durante el mismo periodo en que los otros pacientes afirman haber tenido experiencias cercanas a la muerte. Entonces, pues bueno, realmente no sirve ni como de referencia, de hecho incluso hasta, pues bueno, sigue soportando de manera indirecta eh, la veracidad de estas experiencias, ¿no? De estos testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Pero bueno, también, bueno, recalca aquí Prescott que merece la pena señalar que la hipótesis del cerebro moribundo, en cualquiera de sus formas, tampoco puede explicar los fenómenos en las experiencias cercanas a la muerte, en las que suelen participar personas en perfecto estado de salud. Y pues bueno, tampoco puede explicar las experiencias cercanas a la muerte verídicas. Esto ya lo hemos estado platicando. Igual hemos citado algunas de los testimonios, pero ya se los he comentado. Si ustedes quieren ahondar en todos los testimonios que comparte Prescott, pues adelante, ¿no? Eso te da pues aún más bases, ¿no? Pero bueno, los escépticos también a veces argumentan que las experiencias cercanas a la muerte en el quirófano son resultado de la conciencia anestésica, que es un fenómeno en el que el paciente sedado inadecuadamente se vuelve consciente de los acontecimientos que le rodean. Pero bueno, la conciencia anestésica se define por síntomas muy diferentes a los de las experiencias cercanas a la muerte típicas. No sé si han escuchado algunas noticias o artículos, pues ha habido varias, ¿no? Que incluso han salido en las noticias
o en canales de noticias importantes donde, pues bueno, ahí se administró mal o una mala cantidad de anestesia y la persona está consciente durante su operación y su cirugía. Y bueno, esta experiencia está lejos de lo que hemos platicado, ¿no? Pero bueno, entonces, en los episodios de conciencia anestésica, la conciencia permanece en el cuerpo, por así decirlo, ¿no? Todo es local. Sienten que le mueven el cuerpo, que los pinchan, que los cortan, etcétera. Y en las experiencias cercanas a la muerte se tiene una experiencia extracorpórea y pues bueno, se ha descrito como en su gran mayoría, como una experiencia muy placentera. Y pues bueno, la primera experiencia pues suena incómoda y pues ay, perdón, desconcertante prácticamente, ¿no? Saca mucho de onda, ¿no? Incluso ha habido gente que reportan que sienten todo lo que les hicieron durante el procedimiento, entonces, pues bueno, es bastante feo, ¿no? Bueno, ahora aquí nos pone una especie también de paréntesis Prescott, porque bueno, habla un poco de la prueba de Gansfeld, y bueno, es la prueba más convincente de percepción extrasensorial que ha habido hasta ahora. Se ha replicado muchas veces con resultados muy interesantes. Eh, Como, bueno, hay un parapsicólogo llamado Dean Radin, explicó que prácticamente el experimento o la prueba Gansfeld es una forma leve de estimulación sensorial sin patrón, desarrollada originalmente por psicólogos gestálticos para estudiar la naturaleza de la percepción y las imágenes visuales. En estas pruebas se aísla a los sujetos de la mayoría de las imágenes y sonidos, le tapan los ojos, le colocan unos auriculares, pueden reproducir un ruido eh, rosa, le llaman, que pues no sé, es como, puede ser como el sonido del agua corriendo, un arroyo, etcétera. El sujeto se relaja en un estado de semitrance e informa de las imágenes que le vienen a la mente mientras hay un emisor situado en otra habitación y está concentrado como en enviarle una imagen seleccionada al azar entre cuatro posibles. No sé si han visto, son estas cartitas donde hay un cuadradito, un triangulito, una estrella, etcétera, ¿no? Pero bueno, la probabilidad de que el sujeto acierte con la imagen correcta es una entre cuatro, es decir, que del 25%, pero las pruebas Gansfeld muestran acumulativamente un porcentaje de aciertos de alrededor de 32%. O sea, puede que no parezca mucho, pero pues dado el número de pruebas realizadas, el resultado es estadísticamente significativo. De hecho, es muy significativo, ¿no? Y bueno, también se dieron cuenta de cuando remitentes y destinatarios estaban emocionalmente próximos, quiere decir cuando había una conexión emocional, el porcentaje medio de aciertos ascendía al 37%. Por ejemplo, los padres y los hijos obtenían un 43,55 de aciertos e incluso, por ejemplo, los hermanos alcanzaron un increíble 71,4% y esto, por supuesto, se sale completamente de las estadísticas, ¿no? Y bueno, esto es muy interesante porque en las pruebas Gansfeld, eh, los críticos o escépticos no les gusta tocarlo mucho porque han sido hasta ahora incapaces de ver huecos en los datos, ¿no? Entonces, por eso no lo mencionan mucho también cuando hablando de este tipo de fenómenos, ¿no? Pero bueno, ahora hay otro fenómeno que ya habíamos tocado un poquito, que es la visión remota. Eh, y bueno, la visión remota es otro término para la clarividencia, básicamente, que pues bueno, es la capacidad de ver cosas a distancia sin utilizar los sentidos conocidos. Se ha llevado a cabo pues muchos experimentos de visión remota, incluidos los realizados bajo los auspicios del proyecto Stargate. Ya habíamos comentado y también de experimentos gubernamentales en Estados Unidos y Rusia principalmente, por ejemplo. En este caso, pues bueno, fue de larga duración
impulsado por la preocupación sobre las posibles aplicaciones militares de fenómenos paranormales o pues fenómenos extrasensoriales. Bueno, contrario a la creencia popular, bueno, este Stargate no se cerró por falta de resultados positivos, sino más bien porque los resultados positivos, aunque eran innegables, se consideraron demasiado esporádicos o impredecibles para ser de utilidad práctica, al menos en términos militares, ¿no? Que bueno, esto es un problema también constante con todas las formas de fenómenos paranormales, ¿no? Pero bueno, una peculiaridad interesante de la visión remota es que a veces la ubicación del objetivo, o sea, dónde está el objetivo, se describe con precisión. eh, Puede ser que haya sucedido también hace muchos años o o sea, en el pasado o en el futuro, ¿no? Hay veces que es difícil confirmarlo, están recibiendo datos de ese lugar, pero prácticamente hay veces donde no saben de qué época es, por ejemplo, ¿no? Por eso, bueno, se hacen otras prácticas para que eso pueda ser más preciso, ¿no? Pero bueno, también hay algunos videntes remotos que se especializan en retrocognición, que es solamente o específicamente ver el pasado, y particularmente para ayudar a los arqueólogos. Esto quiere decir que, bueno, tienen la capacidad, por ejemplo, se encuentra una pieza arqueológica, ellos pueden ver más información que pues para nosotros está velada, ¿no? Y eso ha ayudado mucho, ¿eh? Hay varios casos, se citan también en el libro de cómo varios eh, psíquicos con la capacidad o estabilidad de la visión remota pudieron ayudar a hacer descubrimientos, pero históricos, ¿no? En particular, por ejemplo, nos da el ejemplo aquí Prescott de McMullen, que pues bueno, era un psíquico que se especializaba en visión remota. Y bueno, él descubrió un nuevo tipo de valla perimetral en un yacimiento canadiense, un yacimiento arqueológico canadiense, en particular el muro oeste de la casa uno y toda la casa 2, describiendo cada uno de ellos con precisión y logró todo esto en pocas horas, ¿no? Y eso les llamó la atención porque, bueno, arqueólogos profesionales habían trabajado en el yacimiento durante 2 temporadas sin encontrar nada, ¿no? Sin encontrar estos yacimientos, pero bueno, eh, fue evidente, digamos, que no había nada obvio sobre la ubicación. Entonces, bueno, pues fue McMullen quien, pues a través de sus capacidades, pudo ver esto a detalle, incluso ver dónde se localizaban, ¿no? Y bueno, también un poquito dentro de esta misma línea del psiquismo o de la clarividencia, eh, y sus objeciones, pues bueno, está la objeción común de la percepción extrasensorial, eh, de que dicen, por ejemplo, bueno, si esta gente fuera psíquica, pues podría jugar a la lotería y pues podría superar las probabilidades y ganar grandes premios una y otra vez, ¿no? Y dicen, pues bueno, nadie lo hace, por lo que la percepción extrasensorial no existe, ¿no? Bueno, esto es una falacia, ¿no? Lo lógica que le dicen. Pero bueno, pero realmente nos comparte Prescott que hay bastantes casos de individuos que han ganado grandes cantidades en la lotería varias veces, lo que lo hace estadísticamente casi imposible, ¿no? Pero son varios casos, ¿no? Aquí nos comparte varios, yo les comparto unos tres, nada más para tener una idea. Dice Joan Ginther, que se ganó la lotería 4 veces en 1993, 2006, 2008 y 2010, y ganó un total de 20.4 millones de dólares. Y bueno, las probabilidades de ganar nunca fueron superiores a una entre 900.000 y llegaron a ser de una entre 15.8 millones para el boleto de 1993. Y si sumamos las 4 veces, pues bueno, se vuelve prácticamente imposible que haya sucedido, ¿no? Pero de nuevo no es el último, no es el único caso. También nos hablan de un canadiense, Seguro Daven, que ganó la lotería cinco veces en 5 años. También Kit Selix, que ganó $81,000 en 3 loterías distintas.
Y bueno, él le atribuyó su éxito a su difunta esposa y decía, bueno, sigo pensando que me guían desde arriba, ¿no? Pero bueno, eh, no sabemos realmente si estas personas utilizaron alguna forma de precognición o en el caso de Kate Selix, una especie de guía espiritual, ¿no? Para obtener los premios, pero cuando los escépticos dicen que si la percepción extrasensorial existe, pues bueno, sería esperar que los ganadores de lotería repitieran sus ganancias varias veces y bueno, pues ya ahora vemos que esto no es algo inaudito, ¿no? Que sucede y sucede pues relativamente seguido. Pues, ok, un segundito. Tenemos una cita por aquí. Ok, bueno, es una cita pequeña, dame un segundo. Alguien nada más que nos pueda ayudar a leer la conclusión, por favor. A ver, si quieren, yo les ayudo. Dice, si las personas vivas y sanas pueden obtener información sin utilizar sus sentidos físicos, no hay razón para que los enfermos y los moribundos no puedan obtenerla. Información del mismo modo, como que le faltó tal vez una parte de texto, ¿no? Bueno, información del mismo modo. De hecho, a medida que disminuye la dependencia del cuerpo físico, tendría sentido que se abrieran canales extrasensoriales de percepción, como dijo el Svidrigailov de Dostoyevsky. Tan pronto como uno está enfermo, tan pronto como el orden terrenal normal del organismo se rompe, uno empieza a darse cuenta de la posibilidad de otro mundo, y cuanto más gravemente enfermo está uno, más estrecho se hace el contacto con ese otro mundo. Bueno, hasta Ti- ahora algún Tienes comentario. muteado tu micrófono, Ah, ok, Luis. perdón. Hasta ahora algún comentario. Bueno, Sí, a ver, adelante, Ana. ojalá nos ayudaran a ganarnos la lotería. No, no es cierto. Era un pequeño chascarrillo. Bueno, el punto igual es que en términos generales se ha hecho estadísticas incluso en varios países, al menos en Occidente, ¿no? De cuántas personas creían fenómenos paranormales, espíritus, este tipo de cosas que hemos estado hablando. Y pues era alrededor del 70%, nada más que a veces a la gente le da pena hablar de eso porque ay, van a pensar que estoy loco, que me gustan esas cosas raras, no sé, me explico, ¿no? Pero es interesante, al menos de ese grupo de personas que le preguntaron, ¿no? Podría ser que si le preguntara a todo el mundo, podrían ser que el porcentaje bajara, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ha estado estigmatizado por mucho tiempo, la ciencia materialista, pues bueno, ya habíamos platicado que se ha separado mucho de este tipo de fenómenos porque no se pueden abordar al 100% con el método científico como lo conocemos ahora, con los paradigmas actuales de la ciencia, ¿no? Pero de nuevo, que no se puedan comprobar con esas herramientas en particular no quiere decir que pues no existan, ¿no? Al contrario, pues hemos visto que hay muchísimos testimonios de diferentes personas, de diferentes países, de diferentes culturas, pues con recuentos muy, muy similares también, ¿no? Pero bueno, continuamos. Bueno, ahora vamos con el capítulo 8, que es el doble. Bueno, según este material, bueno, el doble etérico es un cuerpo secundario que desempeña un papel vital como interfaz entre la mente o el alma y el cuerpo físico. Y bueno, aquí el investigador Myers nos dice, el alma tiene que trabajar a través del medio, a través del doble y nunca manda directamente a la materia. Siempre existe este cuerpo unificador que se interpone entre el yo y su apariencia externa en el mundo material. Nos dice que el doble está activo en todo momento, pero solo funciona independientemente del cuerpo físico en determinadas ocasiones, como cuando está dormido o en coma.
El resto del tiempo, el cuerpo etérico está estrechamente ligado al cuerpo físico. Y ahora, bueno, también otro investigador nos dice que, bueno, durante la vía terrestre, el doble etérico coincide con el sistema nervioso y lo envuelve. En su contorno, forma y rasgos es una réplica o doble del cuerpo físico en materia más fina y tenue que la más fina sustancia gaseosa, aunque sigue siendo materia física. El doble etérico se desintegra o desmaterializa una vez abandonado. Nunca fue concebido como un vehículo de la conciencia, su función era transmitir vitalidad al cuerpo a través del sistema nervioso. Dice, la muerte significa que el doble etérico se separa del sistema nervioso, pero el doble no se, no se conserva, es como que se separa junto con lo físico, ¿no? En sí es parte de lo físico y se desintegrará al momento de la muerte. Inmediatamente al despertar en el mundo astral, la materia etérica se desvanece como la niebla. El doble, por tanto, no es solo superficialmente idéntico al cuerpo físico, es un duplicado exacto que contiene, según nos dicen, todos los mismos órganos, vasos, nervios, etcétera, incluido, por supuesto, un cerebro etérico, o para decirlo en términos más modernos, el doble es una matriz de la misma información que constituye el cuerpo físico, y la separación del doble implica una transferencia, por así decirlo, de este conjunto de datos de un lugar a otro, algo así como copiar un archivo informático, dando así un nuevo giro a la expresión subir a la nube. Bueno, como quiera que se entienda, el recién fallecido se siente renacer en un cuerpo esencialmente idéntico al cuerpo terrenal, pero sin debilidades ni defectos terrenales. Eso se me hace una teoría como de principios del siglo XX, ¿no? O fines del XIX, por lo del éter. Ándale. Ya ves que hasta que Albert Einstein sacó su teoría de la relatividad, Sí. desterró el concepto del éter, Ujú, ujú. que hasta entonces se manejaba mucho que el espacio estaba constituido por un éter. Exacto, sí. Fíjate que puede ser también ahí alguna concepción todavía incluso materialista un poco, ¿no? Ujú. Tratando de explicar este cuerpo que, no sé si cuerpo incluso llamarle, ¿no? Si Entidad. pues que conecta al cuerpo físico con el alma, por ejemplo, ¿no? O que le ayuda a conectarse, ¿no? Ajá. Al cuerpo. Sí, sí, sí. No sé si llamarle cuerpo, pero es buen punto también, Arturo, porque si Ujú. todavía es un poco visto como algo materialista también. Sí. A ver, aquí tenemos una cita, esperen un segundo. Por ahí ven la pantalla. Sí. Sí se ve. Sería aquí en la aventura suprema hasta aquí 3, el cuerpo anímico. A ver. Nada más cierra tu ventanita que dice Find. Ándale. Dice, en la aventura suprema, Robert Krukal coincide esencialmente con Myers al sostener que es necesario algún tipo de cuerpo, incluso en los niveles superiores de desarrollo espiritual. Especifica 4 cuerpos, inicialmente entrelazados, no muy diferentes de muñecas anidadas. Estos son: uno, el cuerpo físico, el que utilizamos durante nuestra encarnación terrenal. 2, el cuerpo energético, que Krukal denomina el vehículo de la vitalidad y que otros autores llaman cuerpo astral, envoltura astral, cuerpo etérico o aura. Es la interfaz entre lo físico y lo espiritual. Se trata esencialmente de un velo que cubre el cuerpo físico y permite que se filtren las impresiones de los reinos superiores. El cuerpo 3, el cuerpo del alma, anidado dentro de los 2 primeros cuerpos. El cuerpo del alma se convierte en nuestro vehículo principal,
una vez que los demás se han desprendido de él. 4. El cuerpo espiritual. En el corazón del cuerpo del alma está el cuerpo espiritual, que permanece después de que el cuerpo del alma se ha desprendido en preparación para ascender a reinos superiores de la vida espiritual. Para los fines actuales no necesitamos preocuparnos por el cuerpo espiritual, la etapa 4. En las primeras fases del proceso de la muerte, las únicas que vamos a considerar ahora, el cuerpo espiritual se encuentra todavía en su interior. Limitémonos, pues, a tres entidades: el cuerpo físico, el cuerpo intermedio que se desprende del cuerpo físico y el cuerpo anímico que se despoja de los últimos vestigios del físico. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues sí está un poquito enredado, por eso nos hablaban de las como estas muñecas de Matryoshka, ¿no? Como que pues fuera varias capas de cebolla, por así decirlo, ¿no? No sé, ya lo veremos más adelante porque, bueno, hay más recuentos. No sé si sea tal cual estas capas como lo describen aquí, por ejemplo, pero también luego hablan como de etapas de purificación o refinamiento del alma, ¿no? Porque cuando uno muere puede ser que todavía traiga cargando ciertas cosas, ¿no? De la vida, del cuerpo en el que estaba, etcétera, ¿no? Entonces se va limpiando y se va purificando hasta donde pues queda solamente el cuerpo espiritual, básicamente, que es la esencia, ¿no? Nuestra esencia. Pero eso ya lo veremos más adelante con más detalle, ¿no? ¿Les puedo compartir cómo lo imaginé yo? Sí. Bueno, igual estoy muy equivocada, pero me lo imaginé como que el cuerpo físico, nada más no lo muevas tanto, Luis, para poder ayudarme un poco y no regarla. Súbemela tantito el texto. Ajá, ahí, ahí, ahí. Gracias. Bueno, el cuerpo físico para mí, pues es justo, ¿no? El cascarón, ¿no? O sea, pues lo que podemos ver, nuestro cuerpo, nuestras manos, piernas, todo el cuerpo, ¿no? Para mí el cuerpo energético me recordó un poquito lo que nos han hablado, por ejemplo, sobre los puntos energéticos como los chakras, ¿no? Bueno, a mí me sonó un poquito a eso, ¿no? Que tenemos diferentes puntos energéticos conocidos en Oriente como chakras, ¿no? Que está el de la coronilla, el plexo solar, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando dice que el cuerpo del alma, dice anidado dentro de los dos primeros cuerpos, me parece como una unión entre el cuerpo energético y lo que nosotros podríamos entender como el espíritu o algo así, o el alma, ¿no? Y luego cuando decía sobre el cuerpo espiritual, me imaginé un poco como decía que permanece después de que el cuerpo del alma se ha desprendido en preparación para ascender a reinos superiores de la vida espiritual. Me imaginé como esa imagen que, aunque ya deja de ser física, permanece en otros lugares, o sea, como que nos podemos seguir viendo más o menos de la misma forma que como nos recordamos físicamente en el plano terrenal, por así decir. No sé si ya los hice más bolas, pero es lo que como que estoy tratando de, como de imaginar y espero haberlo expresado pues más o menos. Bueno, es como yo lo estoy entendiendo, no estoy segura, pero me imagino que es algo así. Tienes muteado tu micrófono otra vez, Luis. Gracias. Que requiere un poquito de estudio y meditación, es interesante, aunque no es, o sea, está compartiendo Prescott aquí una de las visiones de un par de investigadores, ¿no? Pero bueno, no es la única. Y ellos, por ejemplo, estas personas, a quien menciona aquí Prescott, bueno, pues también como decía Arturo, pues es a finales a principios, perdón, del siglo XX, entonces, bueno, hay que considerarlo también según ese contexto, ¿no? Pero es interesante también lo que compartes, Ana, sí, sí. Que me lo imaginé así, como de que el cuerpo que todavía no se desprende del físico es, por ejemplo, como se llegan a manifestar algunos que llamamos fantasmas, que se ven como tal, como una mujer vestida con X ropas, ¿no? O una niña con cierto peinado, o sea, esas son características como físicas, ¿no? Entonces me lo imagino como un poco así, como cuando dice
que no se ha desprendido completamente como del aspecto físico terrenal. Entonces, pues no sé, así me lo imaginé. Bien, bueno, esto es interesante también porque Prescott nos dice que, bueno, aunque este enfoque es complicado, tenemos que reconocer que tiene sus ventajas porque abarcaría una gran variedad de fenómenos, aunque bueno, también va a refinar Prescott más adelante esto, pero él dice, se puede explicar el comportamiento destructivo de los poltergeist o posiblemente emanaciones psíquicas de personas vivas perturbadas, que bueno, esto ya se ha estudiado mucho también, ¿no? O sea, personas con problemas psiquiátricos que pues de alguna manera atraen o abren puertas, por así decirlo, ¿no? Y pues atraen a entidades que están en sintonía con esas emociones. Por supuesto, eso es una suposición, ¿no? Y bueno, aquí, pues, o sea, hemos oído hablar del fenómeno del poltergeist y si no, pues bueno, prácticamente, pues, arrojan cosas, salen volando cosas en el aire, se rompen cristales, este, y bueno, aquí, según nos dice Presco, de este tipo de fenómenos, bueno, puede entenderse como el cuerpo intermedio, separado temporal, parcialmente o permanentemente del cuerpo físico, en un estado de confusión violenta. No puede ser una explicación. También el otro punto, el realismo de algunas apariciones que al principio se confunden con personas de carne y hueso porque como cuerpos intermedios son duplicados exactos del cuerpo físico. También la cualidad más nebulosa de otras apariciones, especialmente personas que han fallecido hace algún tiempo, y estas pueden consistir solo en el cuerpo del alma. También acciones repetitivas, el típico espíritu embrujado, un espíritu que puede ser solo el cuerpo intermedio, que opera como a través de la memoria, que se les ve haciendo siempre lo mismo. Eh, Hay otra teoría o suposición que, bueno, cuando llegan a pasar cosas que son muy energéticas, deja grabado como en el campo electromagnético de esa área el suceso, por así decirlo, y cuando se alcanzan como ciertas condiciones en el entorno, como que se activa casi como si fuera una reproducción eh, de un DVD, de un VHS, de un cassette, ¿no? Es muy interesante porque, pues bueno, todo son cintas magnéticas prácticamente, por ejemplo, donde se guarda esa información, ¿no? Pues cuando le pones play, se repite la escena, por así decirlo, ¿no? También se ha especulado que se podría hacer cuando se ven ese tipo de apariciones repetitivas que hacen siempre lo mismo, ¿no? Eh, y bueno, pero bueno, hasta ahí se queda. Es un poquito confuso. A mí todavía no me quedó muy claro también lo de los diferentes cuerpos, aunque nos promete Prescott que más adelante lo vamos a ver de forma más sencilla y con algunos testimonios, a ver si nos puede, este, si nos puede aclarar un poco más ese tema, ¿no? Y bueno, llegamos adelante, Ana. Sí, buenas noches a todos. Bueno, Oye, a mí no me queda muy claro, o no sé ustedes qué piensen, pero em, ¿cómo discriminar, cómo diferenciar entre un caso que puede ser psiquiátrico, que estamos hablando de una situación de una persona que padece de psicopatía? Y qué tanto puede estarse manejando este tipo de conceptos o de fenómenos, pues, es la pregunta. o sea, haciendo una distinción entre patología y algo que podría ser real, dices. Ajá, sí, exacto. Por Eh, ejemplo, ajá,
No, adelante, adelante. Ujú. No, pues es eso. Es muy interesante porque ahorita no recuerdo cuál libro fue, pero a ver si lo recuerdo, se los comento la próxima semana, que llevaron a un chamán nativo americano a un manicomio básicamente y se entristeció mucho y dijo, mira, esto es lo que los americanos le hacen a sus videntes, ¿no? O a sus chamanes. Pero bueno, la línea entre la patología muchas veces y las capacidades psíquicas puede ser un poco delgada. Ha habido algunos estudios donde, por ejemplo, personas que son altamente psíquicas o que pueden tener percepciones pues más allá de las nuestras, de los cinco sentidos, eh, podrían tener genes que también están conectados con la esquizofrenia, por ejemplo, pero al menos ha habido algunos comentarios, incluso estudios también del tipo de alimentación, por ejemplo, ¿no? Y el tipo de alimentación va a determinar si esos genes se activan de manera positiva o negativa, por ejemplo, ¿no? Es cuestión de activación de genes prácticamente también, ¿no? Eh, muchos, por ejemplo, pues se han visto que los casos también de esquizofrenia han aumentado también en las nuevas generaciones también, ¿no? Pero también vean también el nivel de contaminación de alimenticia, toxicidad en el ambiente, etcétera, con la que estamos, eh, pues, rodeados ahora, ¿no? Por todos lados también. Ahora, yo he conocido igual personalmente a varias personas realmente psíquicas, o sea que yo les puedo decir que ya después de varios años de conocerlos, pues bueno, sí tienen ese tipo de habilidades, pero su mente lógica es brillante, me explico, no es que se pierdan en las visiones o percepciones, etcétera. Ellos saben hacer la distinción, por ejemplo, esto que estoy viendo, a ver, o sea, como que usan prácticamente sus dos hemisferios para evaluar lo que están viendo y decir, no, no, esto es real, no, no, esto no es real, esto es una percepción, ¿no? O sea, esto no está en la realidad prácticamente, ¿no? Eh, y es difícil, ¿no? También porque en la mayoría de los casos, pues no se le sabe llevar cuando alguien tiene este tipo de capacidades en la infancia, pues, ay, no, ¿cómo dices eso? No, estás loco, ¿no? Antes, pues en el pasado pues era como estás poseído o eres bruja o cosas de ese tipo, ¿no? Pero ahora está muy estigmatizado principalmente por la ciencia materialista también, ¿no? Como pues ahora pues cualquier cosa que se salga de la norma, pues si es una patología, pues está fregado el asunto. Entonces de las gentes que he conocido, por ejemplo, pues ellos pues muchas veces pues fue casi como intervención divina porque encontraron ya más adelante gente que los supo guiar, ¿no? Por ejemplo, pero ya después te digo, ya no se nota una patología, te digo, ellos saben perfectamente distinguir qué es real, qué no, qué está del otro lado, qué está aquí, me explico, ¿no? Al menos por lo que yo he visto. Adelante, Ana. A mí también me parece esa una pregunta súper importante e interesante porque justo como tú dices, ¿no? O sea, para realmente poder identificar a una persona que puede tener como que ese tipo de habilidades y luego cómo distinguirlos justo de alguien tal vez con algún padecimiento de esquizofrenia, pues ha de ser bien, bien complejo, ¿no? Y me imagino que yo espero que más adelante en el futuro puede haber un poquito más de apertura, ¿no? Y que justo los profesionistas de la mente, psicólogos, psiquiatras, pues estén un poco también como abiertos a estas posibilidades y puedan dar como un diagnóstico un poco más acertado. Bueno, yo espero, ¿no? Ojalá. Pero justo lo que decía sobre los psicópatas, creo que ahí ya sería un caso un poco distinto, porque hasta donde tengo entendido, el psicópata es más bien pues sí, una persona que principalmente su rasgo característico es la falta de empatía. O sea, como que tienen dificultad para sentir la empatía. Y eso no creo que sea un rasgo que puedan cumplir personas con ese tipo de habilidades, creo yo. Entonces, el psicópata es más como, pues sí puede ser como un poco más, no sé, cruel, ¿no? O que no se pueda ver que tenga como esa identificación con otras personas y no tenga
mucho reparo en hacer sufrir a otros, ¿no? Entonces, para mí eso es más un psicópata. Y el esquizofrénico creo que sí puede sentir empatía, pero tengo entendido que también es más como que crea sus propias ilusiones o no puede distinguir entre lo que es real y lo que está en, pues probablemente su imaginación, ¿no? O su visualización. Sí, Entonces, el psicópata tal vez pueda hacerse pasar como por psíquico o vidente, pero más que nada por su habilidad para mentir, ¿no? Porque son muy buenos en esta parte de la manipulación y la mentira, al aprender a imitar, pues los sentimientos o las reacciones más bien, no a imitar los sentimientos, sino a imitar las reacciones de las personas, digamos, comunes, vamos, por así decir, ¿no? Entonces creo que ahí igual, ahí son dos cosas diferentes, ¿no? El psicópata y el esquizofrénico. Como que el psicópata es más narcisista y el esquizofrénico siento que puede ser un poco más como, pues sí, de alucinar cosas, ¿no? O creer creerse Confundir ciertas la realidad ideas con la que, fantasía, ¿no? ajá, o incluso hasta de ideas o pensamientos, ¿no? Como de asegurar algo que para ellos es real cuando en realidad pues no lo es, ¿no? Y hasta que hay otras personas que le dicen, no, pero es que no es así, ¿no? O no, nosotros no estamos viendo eso que tú estás viendo, pues ya es cuando se puede distinguir, bueno, o se podría tratar de diagnosticar otra cosa, ¿no? sí, son patologías muy diferentes. Igual en el psicópata no solamente es la incapacidad de sentir empatía por los demás, prácticamente lo habíamos platicado, la ciencia materialista psicopática, y porque el psicópata por su naturaleza realmente no puede conceptualizar ideas abstractas, ¿no? O aspectos abstractos de la realidad, pues son imposibles de entender para el psicópata. Su mente trabaja de manera muy diferente a la nuestra, pero tocaste un punto interesante porque muchos psicópatas se han hecho pasar por magos, gurús, chamanes, vendedores de aceite de víbora, etcétera, ¿no? O sea, porque saben y saben explotar, digamos, esa parte más, eh, ¿cómo decirlo? Pues pero se delatan por su voracidad, su ambición sí, y o que superficialidad también. cuando se sienten acorralados siempre tienen otros datos. Sí, pues sí. Yo les digo de esto, por ejemplo, a ver, una pregunta, no sé si sepan, por ejemplo, del uso de sustancias o de ciertas cuestiones como la ayahuasca, por ejemplo, o como los hongos alucinógenos, que según esto son utilizados desde del año del caldo, precisamente con los chamanes, ¿no? Y que Ujú. no está tan libre o que no era tan de libre consumo como lo que es ahora. Y sin embargo, pues en aquellos años, pues solamente los chamanes o ciertas personas tenían la preparación, vamos a llamarlo así, como para poder consumir este tipo de elementos. Ujú. Y que bueno, de alguna manera, pues eran así como que permitían la ventana hacia tal vez otras dimensiones, hacia el futuro, o qué sé yo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el uso de la ayahuasca, pues se ha dado así como que ya de una manera muy prostituida, ¿no? De todos, sí, todos los psicoactivos. Sí, exacto. Y No, entonces ahí, por ejemplo, estaba yo viendo no me acuerdo si fue video o leyendo un artículo por ahí, en el que un cuate decía que, pues, gracias a la ayahuasca, lo que él en algún momento estaba diagnosticado como ciertos rasgos de ciertas patologías, con el uso de la ayahuasca, pues, ya se le declaró, ¿no? Trastornos ya muy severos que le costó como 3 años poderlo controlar, porque incluso ya empezaba a tener, gracias a esto, al uso de la ayahuasca, ya empezaba a tener ideaciones suicidas y etcétera, etcétera, ¿no? Depresiones muy cañonas, este, y entonces ahí, todo esto me hizo preguntar, a ver, o sea, ¿cuál es el límite, ¿no? ¿Hasta dónde podemos
saber que sí es real, o que es verdad, o que es mentira, que es fantasía, que es un mal viaje de la persona que ocupa este tipo de sustancias. ¿Sí me explicó? Mm. Entonces, que bueno, todo esto a mí, yo estoy más que convencida de que pues existen muchas cosas más allá de lo que podemos ver a través de los sentidos, ¿no? O sea, de los cinco sentidos estoy hablando, Así ¿sí? es. Ajá, ¿cuál es el límite para, o cómo determinar lo que sí es de aquí y lo que es de allá, por llamarlo de alguna forma? Sí, pues es complicado, sí es complicado también, igual gente que tiene esa capacidad de ver esos reinos más sutiles, pues necesitan mucha preparación también y mucha ayuda. Hay gente que, pues bueno, ha logrado hacerlo, pues a través de prueba y error sin mucha ayuda, pero les ha costado mucho trabajo también, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya patologías como pues, psicosis, pues no sé, algún desorden paranoide, esquizofrenia, etcétera, pues ya estamos hablando también ahí de otras cosas, porque pues, realmente no existe, todo está en su cabeza, todo es subjetivo, las cosas que hemos percibido, las cosas que perciben la gente, por ejemplo, durante este tipo de experiencias cercanas a la muerte o algunos viajes astrales y todo, tiene cierta coherencia, cierta lógica y la mayoría reportan lo mismo, ¿no? En las Ujú. patologías, pues realmente todo parece que es, pues, el subconsciente prácticamente creando ahí ilusiones, ¿no? O cosas que pues, realmente no existen o no están ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con esa cuestión de que decías que un chamán entró a un psiquiátrico y que salió de ahí todo compungido porque pues tristemente se dio cuenta de la forma en la que tratan a sus chamanes, ¿no? Y cómo terminaron porque no se les dio la formación correcta, pues, ¿no? Mm, O sea, para ellos pues, ya no podían ser chamanes porque llegan a un punto de no retorno, pues, ¿no? O sea, la esquizofrenia, por ejemplo, pues es muy complicado, o sea, puede llegar a ser controlada en algunos hola, casos, sí. pero hasta ahí, ¿no? Pero en teoría sí es cierto, esta teoría de la activación genética, pues se manifiesta de una manera muy diferente, ¿no? O sea, que esta capacidad de percibir como estos otros reinos más sutiles, ¿no? Más allá de nuestros sentidos, etcétera. Pues bueno, gran parte de todas estas desgracias que se ven en los psiquiátricos, pues es también debido a la ciencia materialista, ¿no? Que estigmatiza pues este tipo de conocimiento ancestral también, ¿no? Pues antes era normal, era parte de la vida, ¿no? De la tribu, de la cultura, ahora pues, ahora es locura, ¿no? Ujú. Y pues eso era la gran pregunta que tengo. Y digo, ¿cuál sería, o sea, cuál sería el criterio para saber que sí y que no? ¿Qué es lo que es, o sea, lo que es real y qué es lo que pudiera ser patológico? Nos dio un ¿Hasta ejemplo, dónde? Mm, perdón, Nana, no, nada más. nos dio un ejemplo Prescott al principio cuando estaba hablando de testimonios veraces y fantasiosos o fabricados o mentiras. Dice, mientras más elaborado y fantasioso y raro y abstracto sea, pues es casi seguro de que pues es un testimonio falso, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que pues también aquí podría aplicar un poco, pero no sé hasta qué punto, porque hay muchas cosas en los reinos sutiles que para nosotros o son imperceptibles o irreconocibles, incluyendo, ya lo vamos a ver después, porque pues viene el aspecto del simbolismo, ¿no? Y nos dicen que, por ejemplo, personas que mueren, incluso del otro lado, porque lo vamos a ver también, es uno de los temas, la percepción pues, del cielo, como quieran llamarle, ¿no? O el bardo, no sé cómo le quieran decir, ¿no? Puede ser diferente dependiendo del nivel de conciencia de la persona, por ejemplo, ¿no? Y también tiene un aspecto subjetivo que también lo hace un poco extraño a veces, ¿no? No sé si vieron la película esta con Robin Williams, eh,
donde La de primero, nuestro, ¿cómo? fue, sí, la de, Primero bueno, mueren sus ¿cómo? hijos, primero mueren sus hijos en un accidente y luego se suicida la esposa y bueno, ya después él muere, ¿no? Más bien él se, como quien dice, se entrega precisamente para poder salvar a su esposa, ¿no? Que se suicida. ¿Cómo se llama Ajá. esta película? Ay, y sí, está buenísima, está muy buena. Me gustó más que la de... ¿La nuestra cabaña? ¿Nuestro hogar? No, no es ninguna de No, esas. no, es otra, esa es como de los 90 la de Robin Williams, pero No. de hecho es una novela, porque todo lógicamente está novelizado y Hollywood, o sea, hecho a la onda de Hollywood y pues tenía que haber drama, porque hay muchas cosas que no salen en el libro, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente sí hablan como de estas zonas donde son zonas oscuras, por así decirlo, pero en todos los libros que se han leído hasta ahora y en todos los testimonios que hemos visto, pues ningún alma permanece ahí mucho tiempo, ¿no? O sea, están ¿El ahí bajo porque, astral? sí, están ahí porque pues ahí encajan en ese momento, hay cosas, emociones que depurar, comprensiones, pedir pues, perdón, pedir ayuda muchas veces, por ejemplo, ¿no? O sea, solo está ahí como un punto intermedio para ciertos casos, por ejemplo, ¿no? Eh, pero ahí queda, ¿no? No es así como si fuera pues como nos han presentado el infierno o algo por el estilo. Ujú. Pues ya, de mi parte es todo. Gracias por el No, espacio. gracias, así. Bueno, pues no sé si adentrarnos ya al siguiente capítulo porque es un poquito largo. Déjenme ver. Bueno, en este caso igual yo creo que podemos abordar algunas cosas. Si no nos da tiempo de terminarlo, llegamos a la mitad y le seguimos en la siguiente reunión. Pero bueno, aquí habla Prescott de muertes violentas y bueno, enumera varios aspectos en lo que estas muertes son similares a las muertes pacíficas. Bueno, hay poco o ningún dolor físico, ¿no? Al momento de la muerte. Eh, Al principio puede haber algo de que, bueno, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Eso también ya lo vimos que puede llegar a ser normal. Eh, También, pues bueno, la mayoría, pues lo primero que ven es el cuerpo, no ven su propio cuerpo. Algunas veces, pues bueno, también hay angustia por el dolor que pueda provocar su muerte en amigos o familiares. Y también, bueno, pues cuáles serían las diferencias, por ejemplo, ¿no? En las muertes pacíficas, bueno, vemos esta sensación de paz, seguridad y felicidad. Se percibe un entorno hermoso, claro, brillante. Hay conciencia de un cordón del cordón de plata y cómo se separa. Hay encuentros inmediatos con amigos, familiares, etcétera, fallecidos. En las muertes violentas, bueno, hay algunas diferencias. Puede haber al principio confusión y Mm. desconcierto. También puede haber un ambiente brumoso o neblinoso. Hay veces que no al principio. Todo esto es temporal, ¿eh? No se percibe el cordón de plata y bueno, también hay un retraso, aunque pues es corto, con el encuentro de amigos y familiares fallecidos. ¿Querías comentar algo, Arturo? No. Me quedé pensando en que como que convergen varias teorías en eso, como si cada, no sé, a lo mejor religión tienen sus ideas a ese respecto y entonces de repente sientes que ya es otra corriente la que está dando una explicación, porque pienso yo que todas han de tener pues una teoría al respecto, ¿no? Y no, no son coincidentes, sino que están basadas pues mucho en sus creencias de cada una y convergen, pero no, no son idénticas. Sí, sí, bueno, hay una diferencia entre las creencias particulares de religiones y culturas y el ejercicio que hacen otros investigadores como Prescott de Ujú. recopilar testimonios
de diferentes culturas, religiones, de diferentes individuos, y vemos que comparten las mismas experiencias, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque realmente las creencias religiosas, pues es en vida, ¿no? Es lo que tú crees en Ujú, vida. Pero ya cuando tienes una experiencia, por ejemplo, cercana a la muerte, o una experiencia extracorpórea, o un desdoblamiento, y haces una recopilación de toda esa gente que ha tenido ese tipo de casos que sean fidedignos, como decía Prescott al principio, pues te das cuenta que hay muchas más coincidencias, ¿no? Y que pues más bien aquí las religiones, porque pues cada quien sale con su propia interpretación, muchas veces por pues, beneficio de la propia institución también, ¿no? ujú. Sí, porque ya el tipo de estudio que están manejando, pues es más con tendencia científica, ¿no? Sí, exactamente, pues, y eso te digo, pues no debe ser prohibitivo poder acercarse de esa manera a este tipo de fenómenos, ¿no? O sea, al Ujú, contrario, debería de hacerse. Y bueno, ya comentaba por ahí Ana, y yo les comentaba el otro día que incluso ya hay en universidades de prestigio áreas que se dedican a este tipo de investigaciones también, ¿no? ujú, Entonces sí te cambia mucho la perspectiva. Si tuviéramos una religión, por ejemplo, basada, como nos decía este Prescott, en Hawái, basada en este tipo de percepciones, ¿no? Pues, de cómo es la muerte y cómo es allá y cómo hay gente que viene por ti, y cómo pues también hay personas o espíritus a los que estamos conectados que también nos van guiando, tratan de ayudarnos durante la vida, pues bueno, sería pues una religión bastante cercana a la verdad espiritual, ¿no? Entonces, pero sí, igual, de nuevo, igual las religiones también tienen un porqué, aunque ya cuando ganamos un poco más de conciencia, pues decimos, ah, no, pues viví engañado toda mi vida, ¿cómo pude ser? Pero pues bueno, para igual ese nivel en el que estábamos, pues fue de utilidad, porque pues también nos introduce a ciertas verdades espirituales, aunque pues no sean eh, eh, toda la verdad, ¿no? ujú. Adelante, Ana. Oye, fíjate que ahorita que dices que sobre universidades o lugares en donde enseñen esto, aquí en México la hay. Hay una que yo conozca y yo la conozco, está por ahí por Lindavista. De por fuera es un edificio hermoso, está muy padre y parece, no sé si, no entiendo la gran diferencia entre espiritualista o espiritista. Tú entras y ya te pones enfrente de un señor, bueno, cuando te lo indican, o de una señora, y esta persona entra como en trance. Incluso hay veces que esta persona empieza a hablar de una forma medio rara, como si estuviera poseída, ¿no? Y te empieza a dar algunos consejos con respecto, por ejemplo, a tus tipos de alimentación, etcétera, etcétera. Este, Según tengo entendido, esta práctica se ha hecho desde del año del caldo. Sí. Pero aquí en México sí existe, o sea, sí existen lugares que a lo mejor no cuentan con un certificado o ¿cómo llamarlo? Como en las escuelas, ¿no? Un número oficial que te da la SEP, pero incluso ellos mismos tienen una parte en la que las personas que de alguna manera tienen esa facultad, pero que les falta desarrollar, pueden desarrollar, porque ellos les enseñan, ellos mismos les enseñan, ¿no? Ujú. Esos son espiritualistas. Ajá, sí, sí, sí lo has visto, Arturo. ¿Sabes qué tipo de lugares? O sea, el Sí, lugar al que me refiero. Está- conozco uno que está una calle al sur de Viaducto Miguel Alemán, entre Eje Central y Bolívar, y llegué a ir ahí cuando estaba yo en secundaria. Ajá. Mi tía Olivia, como tenía muchos problemas, a Ujú, la religión que le invitaban, ella se presentaba a ver cuál era la buena, ¿no? Para salir del bache. ujú, Entonces, en una de tantas invitaciones fue a esa, y según esto, curaron a mi primo, el hijo de mi tía Olivia, ujú, de un defecto que traía en los testículos para su formación, porque él era niño y en su formación estaba desarrollándose mal.
y entonces le dijeron que tenían que hacerle una cirugía para corregirles esa situación, y estos espiritualistas lo curaron. ¿Sí Entonces, funcionó? mi primo Alfredo, el hermano de este otro primo, y yo Ujú, fuimos a que nos ayudaran con los estudios, porque ujú, andábamos rebotando en secundaria, ujú. y pues no nos ayudaron, porque según que nos le rezáramos a un espíritu que era pues como de indígena, no me acuerdo el nombre, pero era un indígena que había que rezarle a él y encomendarnos a él que nos iba a ayudar a estudiar y todo. Cuando nos cansamos de estudiar, le dejamos los apuntes abiertos para que se estudiara por nosotros y nos soplaran el examen, y no funcionó. Y reprobaron. No reprobamos, pero salimos de panzazo. Ah, Entonces ok. ahí se nos acabó la afición por el espiritualismo. Porque sí, es cierto también que ellos mismos hacen operaciones, pues así, espirituales, ¿no? De Sí, eso hay que tener mucho cuidado también, ¿eh? sí. Esos, literal, ahorita se los voy a decir de manera muy bruta y simple y directa, después lo platicamos más a detalle. Aquí hay un tema que Prescott va a abrir donde lo vamos a poder platicar, pero te abre incluso a la posibilidad de posesión, ¿no? Así hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Ujú, sí, claro. De posesión, o sea que de esas personas que según esto se meten en tu cuerpo y todo ese rollo. Sí, Ajá, ok, ok. Es lo que te digo, o sea, y vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que sí y qué es lo que no? ¿Qué es eh, cómo dices tú que son fraudes, pues? O sea, gente fraudulenta, y qué es lo que en realidad, en lo que te puedes confiar. sí, no hay que tener mucho, más bien no hay que confiar nunca. Siempre hay que ser escépticos, tener una mente abierta, pero siempre ser escépticos, ¿no? Pues ya les había comentado lo que decía Chiti, que este comentarista de Ibn al-Arabi, el sufí, de que, pues, o sea, en esos reinos también hay, o como tú decías, tratando de encontrar un símil, o en los astrales bajos, pues Ujú, hay mucho depredador también. Y se van a hacer pasar por ángeles de luz o por guías espirituales, lo que tú quieras, para alimentarse de uno también. ujú. Pues ahí está la cosa. Pero es igual Ahí yo. en... Ay, perdón que interrumpí. No, no, dale, dale. No, es que me acordé de un dicho que decía, que no existe el almuerzo gratis, ¿o cómo era? ¿Te No No hay existe acuerdas? comida gratis. la comida gratis. Ajá, algo así, ¿no? ¿Cómo Ajá. era? Pues sí, así. No existe Sí, la pues comida sí, gratis, pues porque sí, tarde que temprano la terminas pagando. sí. Bueno, ya. Bueno, pues yo creo que pues nos detenemos aquí, ni siquiera llegamos todavía al siguiente capítulo, pero estuvo bien, avanzamos dos. Eh, si quieren ya continuamos con el siguiente, en el siguiente taller, mejor para no truncarlo, ¿no? Ujú. Para no separarlo, yo creo que es buena hora ahorita todavía, pero no sé si alguien tenga algún comentario final. Nada más una pregunta, Luis. ¿Las sesiones de los miércoles es de las 8 a las 9? Es de 8, normalmente 8, 9, pero pues terminamos, o sea, es que son de una hora, pero pues pueden ser Ajá. igual, dependiendo de la discusión y todo, nos podemos extender hasta las 9:30. O sea que si somos atascados, nos vamos más. Sí, exacto. Sí, hay veces que no puedes parar la discusión porque pues, Sí, es un flujo, ¿no? Sí. ok. Ok, eso era todo. Bueno, pues buenas noches a todos, gusto Que tenerlos descansen. aquí, cuídense Buenas mucho. noches. Buenas noches, Coti. Buenas noches, Buenas Graciela. noches. Buenas noches, hermano. Buenas Buenas noches, noches. Que Anita. Buenas que noches a descansen todos. todos.